Asa, o lo que es parejo no es chipotudo. Siempre la Biblia, la palabra de Dios nos dice muchas cosas. Hay gente que quiere leer la Biblia y que nos diga cosas así claras y que nos diga tú tienes que hacer esto y esto. Pero la Biblia o Dios usa muchas maneras para enseñarnos, y una de las maneras que usa para enseñarnos a través de la Biblia es la relación que tuvo con algunos de sus siervos o con su pueblo o con algunos pueblos. Y Asa es un ejemplo de lo que puede ser la vida de una persona, de un cristiano. Dice Asa, empieza hablando el segundo libro de Crónicas capítulo 14, hablando acerca de lo que hizo Asa, y dice que Asa tuvo una buena relación con Dios. Dice que la vida de Asa le agradó a Dios y que da a entender que pues, este hombre cuando murió pues fue al cielo. Pero vamos a ver muchas cosas que le sucedieron a Asa y de las cuales nosotros debemos de aprender para que no tengamos una vida chipotuda, sino que nuestra vida sea pareja. ¿Cómo inició Asa? Bueno, dice que Asa hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó los altares de culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, que era una diosa que existía en la antigüedad, y mandó a Judá a que buscase a Jehová Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Como consecuencia del inicio del reinado de Asa y de las actitudes que él tomó, Dios trajo prosperidad y paz. Vamos a ver lo que hizo en el capítulo 14, verso 7. Dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, te hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Yo quiero aquí que hagamos un alto y que nos acordemos de los primeros días cuando conocimos al Señor y cómo, dependiendo de la edad en la que lo hicimos, algunos lo hicimos muy chavos. Yo fue a los 18, 19 años y recuerdo, bueno, que hacíamos reuniones de oración y nos levantábamos a orar o me levantaba a orar muy temprano, leía la Biblia a todo momento y eso tuvo una consecuencia. Lo mismo sucedió con Asa, cuando él era joven, él tenía fuerzas o él tenía el deseo y empezó a buscar y rompió con muchas cosas. Asa era fuerte y contaba con un ejército numeroso y bien equipado y bien entrenado. Mira lo que dice en el verso 8. Dice, tuvo también Asa un ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que eran escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Este hombre sabiamente construyó ciudades y además se hizo de un ejército, cosas que nosotros hicimos en un principio. Estoy hablando de nuestros primeros días de cuando nos convertimos. Y la idea de Dios o el corazón de Dios es que nosotros tengamos una vida pareja, que nosotros siempre estemos buscando al Señor, que siempre estemos con la misma actitud. Mira lo que le sucedió, no obstante la prosperidad, no estuvo ajeno a grandes problemas. Mira, vamos a ver los versos 9 y 10. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Hay dos maneras en las que nosotros podemos enfrentar los problemas que nos presentan en la vida. Este era un ejército, como dice el apóstol Pablo, un ejército no pequeño. ¿Cuántos eran los miembros del ejército etíope? 1,000,000. ¿Y cuántos hombres tenía Asa entre Judá y Benjamín? ¿Eran cuántos? 300 y 200. Vamos a ponerle 600. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 500,000. O sea que eran 2-1. Nosotros podemos enfrentar los problemas con nuestras fuerzas o con la ayuda de Dios. Y no obstante que este hombre tenía un ejército numeroso, bien armado y bien entrenado, este hombre prefirió hacer que el Señor lo enfrentara. Mira cómo dice en el verso 11. Y clamó Asa
a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. O sea, está reconociendo: yo tengo un ejército, pero no obstante eso, no confío yo en mi fuerza, sino estoy confiando en ti. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Dios nos muestra que cuando Él interviene, termina con los problemas de raíz y no a medias. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver versos 12 y 13. Dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Esto es muy importante. Nosotros tenemos problemas y nosotros debemos aprender a confiar en Dios para derrotar los problemas. Pero algo más hizo Asa, o algo más hizo Dios a través de Asa. Hay veces que nosotros tenemos un problema. Me gustaría hablar, por ejemplo, de un problema económico. Ese es un problema en el que podemos caer muchos de nosotros. Que tenemos un problema porque nos endeudamos con la tarjeta de crédito y nos estamos tronando los dedos y queremos solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Pagando. Pero ¿cuál es el pequeño problema que queda? ¿O cuáles son los pequeños problemas que quedan? Que seguimos teniendo tarjetas de crédito y seguimos haciendo uso, y ahora decimos: ah, no, pero ahora ya aprendí que ahora no me debo de endeudar más allá de lo que gano. ¿Será eso la raíz del problema o será eso una solución a los pequeños problemas que se nos pueden presentar después? El otro día estaba platicando con mi hija y le digo: hija, ten cuidado con los meses sin intereses, porque todos vamos y compramos a meses sin intereses, y ahora hay meses sin intereses, ya escuché, hasta 20 meses sin intereses. Eso quiere decir que te van a descontar una pequeña cantidad por los próximos 20 meses. Pero si tú pones lo que son 20 meses, son casi 2 años. Y si compras de poquito en poquito, meses sin intereses, aquí, 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 acá, resulta que si de todo tu sueldo, en lugar de que digas: es que es poquito lo que pagas, cuando sumas todo lo que pagas a meses sin intereses, resulta que viene siendo otra vez el mismo problema con el que empezaste. Y todo porque no destruiste de raíz lo que dice el problema. Cuando Dios te soluciona un problema, quiere que destruyas aún a los pequeños. ¿Cuál sería bíblicamente, cuál sería la raíz de todos los problemas de este tipo? ¿Sabes cuál es? No vivir de crédito. No vivir de crédito. No usar tu tarjeta de crédito. No tener tarjeta de crédito. A lo mejor tienes tu tarjeta de crédito porque vas a viajar. Está bien. Pero el problema o la raíz de todos los problemas económicos de este tipo es no usar el crédito, no tener el crédito. No tener crédito, no usar el crédito. Mira lo que hizo Dios con esto, verso 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Llama la atención lo siguiente. ¿Sabes quiénes son los campeones en maratón siempre? Los etíopes, canijos negros flacos, ¿no? Corren, pero estos dice que los corretearon de tal manera que los dejaron sin ¿qué? Sin aliento. Los campeones del maratón, los que corren 42 kilómetros con 200 metros creo que es, y como si nada, el ejército del Dios viviente los dejó sin aliento. Esto es muy importante y nosotros debemos de tomar, esto fue al principio del reinado de Asa. Y nosotros debemos de mantener el estándar de nuestra vida cristiana pareja. No debemos de menguar, no, debemos de mantenernos alertas. Vamos a leer lo que dice los versos 14 y 15. Atacaron también todas las ciudades, atacaron también las ciudades de Gerar, porque el temor de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas, camellos
y volvieron a Jerusalén, a Jehová, a Jerusalén. Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer con nuestros problemas es terminarlos de raíz. Capítulo 15. Esta es otra etapa en la vida de Asa. El verso 1, y después me voy a brincar a leer solamente el 8. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, que era un profeta. Verso 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables en la tierra de Judá y de Benjamín. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta a Asa? ¿Qué le dijo el profeta a Asa? Le dijo, ¿sabes qué? Las cosas que había hecho Dios con el pueblo antes y la actitud que tenían en ese momento que había en el pueblo en general. ¿A quién le gusta que le digan, estás mal en esto? Que levanten la mano. A nadie nos gusta que nos digan. Pero mira lo que hizo Asa. Y dice, en el verso 8, dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Mira, nosotros debemos de entender que cuando alguien nos da una profecía, y una profecía no es que venga y que empiecen acá a temblar y que les cambie la voz para que reconozcas que es una profecía. Esto que estamos haciendo en este momento es una profecía, es algo que Dios dice y que nos dice a todos. Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando Dios nos señala un problema a través de una predicación o de un hermano o de algo que tú lees en la palabra, debes de cobrar ánimo y decir, si yo tengo este problema, lejos de enojarme, debo de cobrar ánimo. ¿Qué es cobrar ánimo? ¿Qué quiere decir? Me voy a animar. Algo así. Dice nuestra hermana, esfuérzate y sé valiente. O sea, nos están diciendo, mira, tú tienes un problema. Tienes un problema con tu esposa, o tienes un problema con tus hijos, o tienes un problema económico. Y esto te ha causado problemas y te puede causar problemas a futuro. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es decir, no es cierto. No, del problema económico no, porque ahorita tenemos un buen trabajo, estamos ganando dinero, sí, pero estás endeudado a los próximos 20 meses y no sabes cómo te vaya a ir. No sabes si has pagado correctamente los impuestos. Pueden suceder muchas cosas, o con los hijos, o con cualquier situación. Y puedes tomar una actitud defensiva y decir, sí, pero como tengo trabajo no pasa nada. Como tengo asegurado, estoy a punto de agarrar otra chamba, acabo de agarrar otra chamba. Puedes poner 1000 problemas. Lo mejor, eso es lo peor que puedes hacer, de tratar de defender. Lo mejor que podemos hacer es cobrar ánimo, decir, gracias Señor, que me estás mostrando mis problemas y ahora tengo que cobrar ánimo y tengo que poner manos a la obra, sea cual sea la situación económica, con mi esposa, con mi familia, con la iglesia, con quien sea que tenga un problema que Dios me está señalando, tengo que cobrar ánimo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Porque Dios les dijo, ustedes han hecho ídolos, ustedes no tienen ni siquiera, no leen la ley, no tienen ustedes un sacerdote que haga holocausto, no tienen a nadie. Y lejos de sentirse abatido, se sintió probablemente abatido por el pecado. Pero dice que cobró ánimo y dijo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo este hombre? ¿Se puso a dar excusas o se puso con manos a la obra? ¿Tendría consecuencias esto que hizo de poner manos a la obra? ¿Ustedes se imaginan lo que sucedería en este país si se convirtiera el presidente, se convirtieran los diputados y se convirtiera en los jueces de la Suprema Corte de Justicia y cambiaran la ley y dijeran, vamos a derrumbar todas las imágenes de acera, o sea, de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué se armaría? ¿Saben que esto sucedió en realidad en el siglo III? ¿Han oído hablar de Constantino? Constantino es el fundador de donde viene la Iglesia Católica. Y él no quiso hacer esto. Él no quiso terminar, él quiso mejor negociar con las religiones existentes. Y de ahí vienen todas las imágenes y todos los disfraces y todas las cosas
que se usan actualmente en diversas religiones. En diversas religiones de ahí viene. Es una contaminación que se hace a largo plazo, a muy largo plazo, que parece que no afecta. Vamos a ver qué más sucedió. Como decía, el problema es que no todos quieren esta limpieza completa. Debemos enfrentar con valor estas situaciones que se nos pueden presentar aún al interior de nuestra propia familia. Esto fue lo que le pasó al mismísimo Asa. Verso 16 del capítulo 15. Y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo le depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Quién se le opuso? ¿Quién no le quiso hacer caso? Su madrecita judía. La misma mamá de Asa no estuvo de acuerdo con las reformas que había hecho su hijo. ¿Qué había hecho su hijo? ¿Qué dijimos que había hecho su hijo? Destruir todas las imágenes de acera y restablecer el culto. ¿Quién se opuso? ¿Qué fue lo que hizo con la mamá? Le quitó la dignidad. ¿Qué quiere decir que le quitó la dignidad? Era la reina madre, por decirlo de alguna manera. Le quitó la dignidad. Si ella tenía derecho a comer de la mesa del rey, ya no más. Si ella tenía derecho a, no sé, a tener algún beneficio por ser la mamá del rey, se lo quitó. Dejó de ser su mamá, se metió en problemas con su mamá, le dejó de hablar a su mamá, pero le quitó la dignidad. Esto puede traer problemas a nuestro interior como familia. Hacen una bronca gigantesca tratar de quitarle la tarjeta de crédito a la doña. ¿O no? ¿Cómo le vas a poner un límite tú? ¿Tú quién eres? ¿Cómo le vas a decir ahora a la familia, ya no vamos a ir a comer a restaurantes, ahora vamos a comer en la casa? ¿Cómo le vas a poner un límite? ¿O cómo vas a sacar a tu hijo de la escuela de paga? La bronca que te vas a aventar con la doña y con el chamaco. Porque a unos sí y a otros no. Porque la situación ha cambiado. No es que lo quiera menos o más. La situación ha cambiado. ¿Qué broncas habrá tenido Asa? ¿Quién quisiera estar en los pantalones de Asa? ¿Quién va a ser tan valiente como Asa? Lo que es parejo no es chipotudo. Si no arreglas el problema, se va a convertir en un chipote. Nunca debemos bajar la guardia. Siempre debemos confiar en Dios. No importa el tamaño del problema, debemos recordar que es Dios quien está con nosotros. Mira, segundo de Crónicas, capítulo 16. Verso 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Qué es lo que le pasó? El pueblo, en la época de David, de ahí para atrás, eran 12 las tribus que vivían en el territorio. Pero después de la muerte de David, que subió su hijo Salomón, Salomón cometió errores graves y le dijo Dios, mira, yo voy a dividirte el reino, pero no lo voy a hacer mientras tú estés vivo. Entonces, a la muerte de Salomón, Dios dividió el reino en el reino del norte, el cual tenía 10 tribus, y el reino del sur, que eran solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Con el paso del tiempo, Asa viene siendo como 3 generaciones después de Salomón. O sea, era como tataranieto de Salomón, Asa. Ya estaba dividido el reino. Pero no dejaban de ser hermanos. Pero sin embargo, ellos tenían un rey, esas 10 tribus del norte tenían un rey, y tenían otro rey, las 2 tribus del sur, que eran Benjamín y Judá. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que el reino del norte, las 10 tribus del norte, vienen y tratan de invadir al reino del sur y empiezan a atacarlo. ¿Qué fue lo que, o sea,
es como si un primo hermano tuyo o un hermano tuyo te empieza a atacar. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando pasa el tiempo, vamos otorgándonos concesiones que a la larga nos perjudican y que puede suceder que al principio nos traigan un beneficio aparente. Hay diferentes maneras, decía, de atacar un problema. Mira, cuando al principio nos convertimos, creo que eso nos pasó a muchos, dedicábamos mucho tiempo o dedicábamos una gran parte del tiempo de nuestra vida a leer y a orar. Pero nos vamos tomando concesiones. ¿Qué es una concesión? Nos estamos dando permiso. Y empezamos con que, bueno, no más voy a ver un ratito la tele. ¿De qué tiempo? Del que dedicaba a leer o a orar. Nada más un ratito. Y resulta que es tu programa favorito. Y dices, no, pues es que hoy hay programa doble. Ah, bueno, pues como tengo 3 años orando y leyendo la Biblia, ¿qué pasa si un día no leo y oro? ¿Qué pasa si un día no lees y oras? Sin miedo a la muerte. No pasa nada. Te das una concesión. Es un permiso. Es un permiso. Pero resulta que al día siguiente pasan un resumen de tu programa favorito y te vuelves a dar otra concesión y otra concesión y otra concesión y otra concesión, y resulta que si ves lo que hacías al principio contra lo que haces ahora, te pregunto si lees siquiera la 10ª parte de lo que leías en aquel entonces. Han pasado no sé cuántos años y la pregunta es, ¿lees la 10ª parte de lo que leías antes? ¿Oras la 10ª parte de lo que orabas antes? ¿O te diste tantas concesiones que ya no es una concesión, ya es un modo de vida? Esto fue lo que le sucedió a Asa. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando lo quiso invadir un ejército de 1.000.000 de personas? Tenía un ejército de 500,000, tenía un ejército bien armado y bien entrenado, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Confió en Dios, confió en Dios. Vamos a ver lo que hizo. Versos 2 al 4. Entonces sacó Asa, espérame, dice, entonces sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, ¿quién es este Ben-Hadad? Bueno, así como ahora hay grandes potencias en el mundo, en aquel entonces también había una gran potencia. Nosotros, dice la gente, que estamos viviendo, nosotros vivimos junto al país más poderoso del mundo, tiene el ejército mejor armado, la mejor inteligencia del mundo, la gran fuerza. Y esa es una ventaja, pero también es un problema. En este entonces, repito lo que está sucediendo, 10 tribus del norte quieren invadirlo, y entonces en lugar de, tenía el mismo ejército, también entrenado, con buenas armas, pero en lugar de recurrir a Dios, se le olvidó recurrir a Dios, se dio una concesión, y en lugar de recurrir a Dios, fue y sacó oro y plata del templo, y entonces fue y se fue con Estados Unidos, con el rey de Siria, que en aquel entonces era el equivalente a los Estados Unidos. Y entonces manda a su emisario y le dice, oye, aquí te manda el rey este oro y esta plata, para que le eches la mano y te vuelvas un aliado de él, ahora que está tratando de invadir su hermano del norte. Y entonces el rey de Siria toma el dinero, toma el oro, toma la plata, y se vuelve un aliado del rey del sur, es decir, de Asa, de Benjamín y de Judá. ¿Le salió bien? Pregunto. Sin miedo. ¿Qué harías tú? O sea, parece que le salió bien la jugada. Evitó la invasión del norte y se alió con el país más poderoso del mundo en ese entonces. ¿Le salió bien la jugada? En el corto tiempo, sí, pero a la larga, no. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Verso 4. Consintió Ben-Hadad
con el rey de Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, o sea, Israel es el reino del norte, y conquistaron Leyón, Dan, Abel Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. A la larga se puede convertir esto en graves problemas. Vamos a leer capítulo 16 de los versos del 7 al 9. En aquel tiempo vino Hanani a Asa, rey de Judá. ¿Quién es Hanani? Otro profeta, otro vidente, y le dijo: por cuanto te has apoyado en Estados Unidos y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. ¿Cuál era el plan de Dios? Derrotar a Siria, o sea, derrotar a los Estados Unidos. No solamente librarlo de la invasión del norte, sino aún darle victoria sobre los Estados Unidos, sobre Siria. 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, los negros grandotes. No era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Lo hace Dios con todos? Mayoría de votos, esto es democrática, ya saben. ¿Sí lo hace Dios con todos? ¿Con quién lo hace Dios? ¿Con los que tienen qué? ¿Y quién tiene un corazón perfecto? Entonces no lo hace por nadie. Porque la hermana Carmelita dijo con nadie. Entonces no lo hace con nadie. ¿Quiénes tienen un corazón perfecto? Los que le buscan y que cuando Dios les dice, tienes este problema, se lo quitan, no se defienden. Ese es un corazón perfecto. Ese es a lo que se refiere con que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David cometió errores y errores que muchos de nosotros no hemos cometido. ¿Cómo qué? Matar a un buen soldado por poseer a una mujer. ¿Quién ha hecho algo parecido? ¿No? Pero cuando viene el profeta y le dice, tú eres el tal hombre que tú mataste a este hombre para tener a la mujer, le dice, yo he pecado contra Dios. Y se estuvo 8 días orando y ayunando, y cuando Dios le quita al niño, dice que se levantó, se lavó la cara y dice, denme de comer. Porque él se arrepintió. ¿Quieres leer esta historia? ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de David? Lee el Salmo 51 de la historia, de la Biblia. Eso es un corazón perfecto. Una gente que cuando le dicen, tienes este problema, no empieza, no, sí, pero no te has fijado en este, ni te has fijado en mi esposa, es que yo hago esto porque no se empiezan a defender. Sino que dicen, tienes razón, confiesan su pecado. ¿Sobre quién están los ojos de Dios? Sobre los perfectos de camino. Esos son los perfectos de camino, o esos somos los perfectos de camino. Locamente has hecho, le dice el profeta, en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Cómo terminó el negocio que hizo este hombre? ¿Le salió bien al final? No, no. Es como aquel que pide un crédito para pagar el crédito. Y esto existe. Si tú oyes a los bancos, por ejemplo, hace algunos años, no me acuerdo qué banco era, creo que era Santander, te decía, ¿tú tienes un crédito con American Express? Sí, yo tengo la Golden Card, ¿no? American Express te cobra el 60%, ven con nosotros y te vamos a cobrar solamente el 25%, es más, pásanos tu crédito con American Express, nosotros te lo pagamos de un trancazo, ahora esa cantidad nos la vas a pagar con nosotros, pero la ventaja es que nosotros estás a un crédito de solo el 25%. ¿Qué más quieres? ¿Ya no tienes crédito? Sí, sigues teniendo el mismo crédito que tenías antes, o sea, síguete endeudando, pero ahora con nosotros. ¿Arreglaste el problema de raíz? No, tienes que pagar el crédito.
y sigues pagando a meses sin interés. Ah, pero ahora el interés es más pequeño. Si no pago, en lugar de pagar el 60% anual, solamente pago el 25%. Mira qué oferta. Eres tonto si no la tomas, ¿no? Tú síguete endeudando, sigue comprando a meses sin intereses. ¿Qué sería lo mejor? ¿Quieres comprarte el horno de microondas? ¿Quieres comprarte lo que te quieres comprar? Esos zapatos que tanto necesitan. Ese vestido que te suplica que te lo lleves. Ahorra para que te lo puedas comprar de contado. Lo peor que podemos hacer es desquitarnos con quien no tiene la culpa. Puede ser nuestra familia, la iglesia, un empleado o quien se encuentre cerca, todo menos el verdadero culpable de mis decisiones. O sea, sé yo. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Verso 10 del capítulo 16. Entonces se enojó Asa contra el vidente, o sea, el que le lleva, que es un profeta. ¿Qué hemos dicho que es un profeta? Uno que habla por otro. ¿El vidente se lo dijo de su ronco pecho? ¿Se le ocurrió? No, el vidente fue y le trajo la palabra que Dios le había dicho al vidente. Oye, ve y dile esto a Asa. ¿Y con quién la agarró Asa? ¿Con Dios? No, con el vidente. Entonces se enojó Asa con el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. ¿De qué es esto? De lo que le había dicho. La regaste, la regaste. Y rompió y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, o sea, agarró parejo. A la servidumbre la corrió, a la cocinera le aventó los chilaquiles que le había hecho, al que le planchaba la ropa también, o sea, arrasó. ¿Por qué? Porque Dios le mostró que había cometido un error. ¿Qué fue lo que hizo cuando vino el vidente anterior? Le señaló un problema que había en su pueblo y que había en él. Pero ¿qué fue lo que hizo con el primer vidente? Cobró ánimo y dijo, esto que quiere Dios es para mi bien, para el bien de mi pueblo, para mi propio bien, y tomó acciones que lo llevaron aún a enfrentar a su propia madre. ¿Qué hizo esta vez? Se enojó y lo metió en la cárcel y se arrepintió, o sea, dijo, Señor, ¿cómo arreglo esto? ¿Qué puedo hacer? Porque ahora hice alianza con Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer ahora? No dijo, no hizo nada de esto. No preguntó cómo puedo deshacer la maraña. No lo hizo. Ah, Jeremías 7:9, no lo busques, dice esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos andar por lo que sintamos. Nosotros tenemos que andar por lo que sabemos que Dios quiere. Mira, yo no sé si a ti te pasa, pero hay veces que oras y que sientes que tu oración no pasa del techo. Y dices, no, como que no es el momento de orar, mejor voy a ver la tele. Porque sientes como que no pasa. Yo te pregunto, ¿porque sientes que no pasa, tienes que dejar de orar? O porque dices, no, es que esto ya lo leí en la Biblia, ya se me hace aburrido, ya me sé las historias. Por eso debes de dejar de leer. ¿Sabes quién te está engañando? Tu corazón. Tu corazón que dices, esto ya me lo sé. Es que no pasa, algo sucede. Se me hace que mejor me voy a ver la tele un rato para despejarme. Y te das permisos, te das concesiones que Dios no quiere que nosotros nos tomemos. Nosotros debemos de permanecer firmes porque la voluntad de Dios es, estad siempre gozosos. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir que no cese? Que no pares de orar. Que si tú te has propuesto orar todos los días de 6 a 7, de 6:1 a 6:3, no ceses de orar, no pares por ninguna situación. No pares, no pares.
porque lo demás viene de tu corazón y tu corazón te puede engañar. Si te das cuenta, hay claramente 3 estadios por los que cruzó Asa en su vida. Claramente que muestran que fue de más a menos. El tercero fue los últimos años de su vida, ya vimos 2. El primero, cuando era joven, cuando era fuerte, cuando llegan, cuando lo invade un ejército, lo quiere invadir un ejército de 1,000,000 de gentes, los derrotan, los persigue, los deshace. Es en ese mismo estadio se encuentra cuando viene un profeta y le dice, mira, todos estos son los problemas que tiene tu pueblo y que tienes tú como gobernante. Dice que tomó ánimo, pero después viene el segundo estadio. Cuando viene una gente que lo quiere invadir y temerosamente va y hace alianza con la potencia mundial de aquella época. Y entonces saca oro del templo, se lo da al rey y evita la invasión del norte. Y lo que aparentemente le había hecho bien, le había salido bien, le salió mal, porque Dios le dice, ahora vas a tener más guerras de las que ibas a tener originalmente. Ese está en el segundo. Vamos a ver el tercero. Segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 2. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Quién debe de ser nuestro primer recurso? ¿Pero quién es nuestro primer recurso? El médico. El médico. O sea, aquí entre los madrecitas y padrecitos mexicanos, que también lo sabemos, y doctores. Ay, me duele la cabeza. Ponte unos chiqueadores o tómate un mejoral. Es lo primero que decimos. ¿Quién dice, vente, vamos a orar? Difícilmente decimos eso. Mira, no quiere decir que Asa murió por una enfermedad de los pies, pero te dice que ya ni siquiera cruzó por su pensamiento el buscar a Dios. Y al poco, no sé si al poco, pero finalmente terminó muriendo. Todos vamos a morir, porque que yo sepa, Asa no sigue en Jerusalén, ¿verdad? Pero esto nos debe a nosotros poner alertas sobre que la vida de cristiana tiene que ser pareja y no tiene que ser chipotuda. Y este mensaje se repite a lo largo de la Biblia. Se repite vez tras vez, vez tras vez. Si tú lees los primeros 3 capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, son mensajes que Dios les da a la iglesia. Dios le da mensajes a la iglesia y le señala problemas específicos que existen o existían en la iglesia de aquella época y que existen aún en nuestros días. Y le dice, por tanto ve, fíjate en dónde has caído y arrepiéntete. Si no te arrepientes, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero. Si no te arrepientes, te va a pasar esto. Si no te arrepientes, si no te arrepientes, si no te arrepientes. De 7 mensajes, dice 6 veces. Solamente hay una iglesia que es fiel, Filadelfia. De 7 mensajes, le dice 6 veces. Hay otro versículo que es muy conocido que dice, si Dios lo dice 2 veces, es que este mensaje es firme de parte de Dios. ¿Cuántas veces lo dice en Apocalipsis? ¿Será firme de parte de Dios? Nosotros debemos de mantenernos parejos. Si ahorita tú dices, sí, mi situación, yo era así y ahora me encuentro así, debes de reconocer que te encontrabas en una mejor situación antes, debes de cobrar ánimo y restablecer la situación que tuviste en un tiempo e ir a más incluso de lo que tuviste en el tiempo pasado. Todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien y quiere nuestro bien. Y quiere restaurar nuestras vidas, quiere mejorarlas. Quiere que nosotros lleguemos ante su presencia sin mancha y sin arruga. Mira, también en Apocalipsis dice que se ven a unos hombres o a unos santos que les son dadas vestiduras blancas, dice. Y dice que el material del que están hechos esos vestidos es de lino finísimo.
recalca que es finísimo. ¿Cómo son los vestidos de lino, o los pantalones de lino, los trajes de lino? Los ves feo y se arrugan. Dices, me lo pondré, no me lo pondré, ya se arrugó, no, mejor no me lo pongo. Dice la Biblia que nos van a dar vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha. Y nosotros debemos de tomar ánimo cada vez que escuchemos una palabra que alguien dice, que se da. Nosotros debemos de analizarla y saber si es buena o mala, si es para bien o está diciendo una mentira. Pero si es para bien, nosotros debemos de analizar nuestra vida, quitar lo que está mal, tomar ánimo y hacer lo que tenemos que hacer, sea en el ambiente o en el ámbito en el que éste sea. Si es un ámbito económico, no pidas créditos, ahorra, paga lo que debes, no vuelvas a pedir más créditos. Esto nos tiene que hacer más ordenados. Si es en el ámbito con tu esposo o con tu esposa, ten paciencia, compórtate como debes de comportarte. Mira, dice cosas claramente para los hombres. A los hombres nos dice, ama a tu mujer. Porque dices, ya me cayó gorda, ya. ¿Te la llevas o te la mando, Señor? Y nosotros somos propensos a dejar de amar. La mujer no, nosotros sí. Y nosotros debemos de amar a nuestra esposa, y amar a nuestra esposa no solamente quiere decir soportarla. Y por soportar no quiere decir, ay, la aguanto porque es mi esposa. No, soportar quiere decir hacer la función de esta columna. ¿Qué es lo que hace esta columna? Soporta el peso del techo. Eso quiere decir soportar. No de que aguántala, no, sopórtala. Tienes que dar herramientas para que ella entienda, y tú mismo tienes que estudiar para aprender a amar a tu esposa, a los hijos. Todos quisiéramos que nuestros hijos nunca pasaran de los 2 años. Pero conforme van avanzando, se creen que se la saben de todas. Y tienes que aprender aún a amar a los hijos. Tienes que aprender a ver lo que dice la Biblia de los hijos. Depende de la edad, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y tú dices, le voy a dar mucho amor. Y entonces le empiezas a consentir. Y si lo consientes, es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, ¿qué? ¿No lo tengo que querer? No, sí, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Pero aún para amarlo, hay que saber corregirlo con amor. No tienes que tomar la actitud que tomó Asa. ¿Qué tomó Asa? Cuando le vino el profeta y le dijo, bueno, agarró hasta con la que le planchaba la ropa, ¿no dijimos? Tú no puedes corregir así a tu hijo con enojo. Menos a tu hijo. Pueden ser muchas las situaciones, a lo mejor falta de trabajo, sea lo que sea, tienes que ver en dónde estás parado, arrepentirte, tomar ánimo y decir, voy a cambiar esto y esto. Una pregunta muy importante. La decisión que tú tomes, pregunto, ¿va a cambiar tu vida inmediata mismo? O sea, tú decides amar hoy a tu esposa, a partir de ese momento tu esposa ¿va a entender todo lo que le digas? ¿Va a creer todo lo que tu hijo va a creer todo lo que le digas? No, te tienes que mantener y vas a tener cosas en contra que se van a venir, pero tú tienes que mantener. Lo que es parejo no es chipotudo. No puedes comportarte a veces sí y a veces no. Tienes que aprender a dominarte primeramente, a dominar tu carácter. Tienes que entregárselo al Señor. Fíjate lo que dice lo podría decir, lo dice Jesús, dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿De qué estás cargado? Cuando habla de cargados, quiere decir de los que trabajan en la Merced jalando carritos. ¿Es para ellos? Dime cómo interpretas ese pasaje. Venid a mí los que estáis cargados.
¿De qué? Que tienes una situación en tu casa con tu esposa, con tu hijo, que te carga y que dices, Señor, por favor, te pido por mi hija, te pido por mi esposa, te pido por esta situación y estás cargado, que dices, no sé cómo salir, y dice Jesús, ¿qué? Ven a mí, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo, ¿qué? Los haré descansar. ¿Por qué nos va a hacer descansar? Echando sobre él toda carga, decir, mira Señor, yo no puedo solucionar el problema, pero si tú me dices cómo, yo te voy a obedecer y tú me vas a sacar del problema. Dice el Salmo 119, ¿con qué enderezará el joven su camino? Es la pregunta. El joven, el viejo, el ruco, el chavo, ¿cómo va a enderezar el joven su camino? ¿Sabes cómo dice la palabra? Con guardar tu palabra. ¿Quieres arreglar la situación con tu esposa? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Quieres arreglar tu situación con tu hijo? Háblale tu palabra cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas, cuando salgas, cuando entres, cuando regreses, cuando hagas la tarea, cuando comas. En todo momento, háblale la palabra. No lo hice. ¿Ya se perdió? ¿Ya se acabó? ¿Ya no hay más solución en el mundo? ¿Te lo están señalando? ¿Te duele? ¿Te duele? Cobra ánimo, levántate y estírate para ver lo que hay más allá. Todo puede tener una solución siempre y cuando tomemos la actitud correcta. Lo que es parejo no es chipotudo. Asegurémonos que nuestra vida no sea chipotuda y que si es chipotuda ahorita, dice, todo valle sea alzado y todo monte sea reducido. Hagamos que nuestra vida sea pareja. Vamos a ponernos en pie. Dios, queremos reconocer que hemos vivido una vida, no todos de la manera más pareja posible, pero queremos también reconocerte, Señor, que reconocemos y queremos que traigas a nuestra memoria, Dios, aquellos tiempos en los cuales estábamos contigo y que disfrutábamos leyendo, orando, visitando, intercediendo por la gente, trabajando, haciendo obra para ti, para tu honra y para tu gloria. Y que por causa de las concesiones que nos dimos, o por las nuevas responsabilidades que adquirimos, hemos puesto pretextos, Dios, y hemos dejado de hacer muchas de aquellas cosas como grupo, como en lo individual, como en nuestra relación contigo. Perdónanos, Dios, y que tu Espíritu Santo venga a infundirnos ánimo, que en lugar de sentirnos culpables o reconocernos culpables, Señor, confesarte nuestros pecados, y que cobremos ánimo, Señor, y decidamos avanzar en el sentido correcto. Danos hambre y sed por leer tu palabra. Permítenos, Dios, acercarnos a ti, Señor, con corazón sincero, entendiendo, Señor, que tú, lejos de reprocharnos, Señor, estás abierto para pedirnos, para aceptar nuestras disculpas, nuestro perdón y darnos paz, Señor, y tranquilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.